Muy buenos días, mis amores. Excelente y maravillosa vida tengan todos ustedes el resto de su vida. Todo el tiempo futuro que sea mucho mejor. Pero este día que sea el día más bello y el más importante de todos ellos. Sí, fíjense ustedes. Nosotros tenemos una idea respecto del amor de Dios. Pero es una idea que no está bien considerada por nuestra inteligencia, simplemente por nuestra fe. Claro, nuestra fe es muy importante, pero la fe a ciegas no sirve para mucho. ¿Por qué? Porque simplemente crees sin ver, crees sin analizar, crees sin comprender. O sea, es una creencia que no tiene bases. Entonces, la verdadera fe es lo que mismo dice Jesús, dar fe y testimonio. Aquel que te habla de mi nombre, si no te da testimonio, no le creas. O sea, la persona que habla debe ser considerada también como alguien que eso que habla lo hace en su vida personal. O sea, nosotros por eso mismo no entendemos el amor de Dios. Creemos que el amor de Dios es estar yendo a nuestros ritos religiosos, que no es malo, claro, hay que hacerlo. Estar orando todos los días, que también no es malo, hay que hacerlo. Estar todos los días invocando, que también tampoco es malo, hay que hacerlo. Pero nuestra idea está equivocada. Nosotros oramos a Dios porque así queremos agradarle a Dios para que el día que nosotros nos vayamos, Él nos reciba, porque nosotros hicimos muchas oraciones. No sirve, porque Jesús mismo dice, solo tus hechos cuentan. Solo tus hechos. O sea, el hecho de la oración en sí, si tú, por ejemplo, haces oración, pero pateas a un perro, maltratas a un niño, maltratas a alguien, hablas mal de alguien, criticas, juzgas, no te sirve de nada el hecho de que ores, porque es una oración hipócrita. El Papa Francisco decía, en el 1 de enero del año 2019, era un miércoles, por cierto, decía que no te sirve de nada ir a misa. ¿Me lo puedes poner, por favor? Sí se puede, lo podrás encontrar. 1 de enero de 1919, Papa Francisco. El Papa Francisco entonces nos enseña y nos dice en una publicación mundial por los periódicos, y nos dice que ¿de qué sirve que vayas a misa? No vayas, dice. Él dice, no vayas. Mejor tú oras, pero oras, como dice Jesús, el que ora hipócritamente. ¿Ves? Entonces ahorita te voy a enseñar esa publicación para que no creas que es solamente de mi parte o por odio de mi parte. No, estamos hablando de conocimiento. Entonces el conocimiento te va a dar la idea clara de cómo debe ser tu actitud y tu pensamiento cada momento de tu vida. Y no tienes que vivir tu vida con la equivocación de pensar que vas a ganar el cielo solamente porque sabes orar muy bonito y compones canciones y cantas canciones y poesías. ¿Ves? Ahí está Papa Francisco. ¿Ves? Las increíbles declaraciones del Papa dice que es mejor no ir a la iglesia si se vive odiando. Así dice Francisco. O sea, ¿para qué vas a la iglesia? Sí, dice, ahí lo sigue diciendo, está en su comunicación por el periódico, a los medios públicos. Ahí no veo claro. Más que sea más legible. Así. Entonces dice, no vayas a la iglesia, ¿a qué vas si sigues odiando? O sea, no estás viviendo tu fe y tu religión. El Papa Francisco ha sido claro y ha comenzado el año diciendo lo que piensa sin muchos rodeos o concesiones.
el pasado 2 de enero, en declaraciones realizadas en un discurso desde el Vaticano, censura a aquellas personas que ven cada día a la iglesia, que van cada día a la iglesia y después critican o odian a los demás. El pontífice declaró que eso no con esa actitud es mejor que no vengas a misa, dice. O sea, si el Papa sigue diciendo, realizó esta reflexión durante su catequesis al aludir el Evangelio de Mateo, donde cuando se refiere a los hipócritas que rezan para ser vistos por la gente. ¿Cuántas veces hemos visto el escándalo de esas personas que van a la iglesia, están todo el día ahí o van todos los días y después viven odiando a los demás o hablando mal de la gente? Esto es un escándalo, dijo el pontífice argentino, y añadió, es mejor no ir a la iglesia, vive como un ateo. Si vas a la iglesia, vive como hijo, como hermano, da un verdadero ejemplo. Por otro lado, el Papa Francisco consideró que Jesús coronó con felicidad a las personas no muy consideradas en aquel tiempo, pero también en el actual, como los beatos, los pobres o los misericordiosos. O sea, dice al final, por otro tanto, sí, quiero leerlo otra vez. Dice, por otro lado, el Papa Francisco consideró que Jesús coronó con felicidad a las personas no muy consideradas en aquel tiempo, pero también en el actual, como los beatos, los pobres o los misericordiosos. O sea, el hecho de tener una misericordia, que es amar a tu semejante como a ti mismo, ayudar a aquel que tiene hambre, dándole de comer, vistiéndolo y apoyándolo, y a los desesperados, a los que aman sin necesidad de ir a misa también. Entonces, esto está escrito también en la Biblia, en esa parte. Pero entonces el Papa por eso dice, ¿para qué vas a misa? ¿Sí? ¿Me vas para ser visto por la gente? ¿Sí? No, dice que es un escándalo, porque vamos a misa, mejor vive como un ateo. Si vas a la iglesia, vive como hijo, como hermano, da un verdadero ejemplo. ¿Entiendes? El vivir tu religión en condiciones de actitud y acción permanente, donde el propio evangelio te sirve para amar a tu semejante, es la verdad que tienes que hacer en tu vida, pero no la oración. Puedes orar, sí, pero debes vivir tu vida con el ejemplo, enseñando con tu amor, el amor que los demás deben aprender hacia los demás, pero no a estar orando y orando y con el rosario en la mano y en misa todos los días sin que cambie tu actitud de odio. La gente que hace eso sale a la calle y ve a los demás así con extrañeza y con desconfianza porque ellos ni siquiera fueron a la iglesia. Decía un poeta argentino, decía, mi madre iba al bosque para encontrarse con Dios y el Papa, el párroco le reclamaba que no iba a la iglesia y decía, Señor, creo que Dios está más aquí en los árboles que en la iglesia. O sea, eso decía él, sí, Facundo Cabral. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestro amor debe ser un amor manifiesto, sentir dentro de sí mismo el amor para vivir el amor durante una reflexión en la que tus actos corresponden a lo que tú hablas y piensas. ¿Entiendes? O sea, el hecho de orar y adorar no te salva de nada, porque nuestros hechos siguen siendo hechos negativos. Entendamos que tenemos que nacer a una vida nueva en la que vamos a darnos cuenta que solo mis hechos cuentan. Sí, ahora sí, súbele, por favor. Es la revolución del Evangelio.
Todas las personas capaces de amar, trabajadores de paz, que hasta entonces habían permanecido al margen de la historia, son constructores del reino de Dios, indicó. Y zanjó: donde hay evangelio, hay revolución. El evangelio no nos deja quietos, nos empuja, es revolucionario. Así es. El evangelio te invita a cambiar, a ser diferente. Te invita a accionar de tal manera que sea el amor que sientas en ti mismo, el amor para ti, dentro de ti mismo, y el amor a tus semejantes. O sea, eso hace que el hecho de vivirlo así forma en tu corazón, en tu pensamiento, en tu interior, el reino de Dios en ti. Entiende, mis amores. Por eso es importante entender que Dios no necesita que lo ames. El evangelio es una enseñanza, y el aprendizaje del evangelio en la práctica constante del amor establecido a través de la indicación y la enseñanza de Jesucristo nos tiene que llevar a una nueva condición de vida, en donde nuestros actos de amor son precisamente lo que te va a hacer que estés creando en ti el reino de Dios. Y añadió: es mejor no ir a la iglesia, vive como un ateo. Si vas a la iglesia, vive como hijo, como hermano de da un verdadero ejemplo. Vayas o no vayas a misa, como sea, tenemos que hacer de nuestra vida un ejemplo en donde nuestras acciones se conviertan en acciones de paz, en acciones de amor, de misericordia, de convivencia amorosa. Y tenemos, si no sabemos aprender eso, sentimos el poder en nosotros y resulta que es un poder que lastima a los demás. Entonces, por eso me pregunté hace unos minutos una persona si la enfermedad, el dolor y la tristeza son atributos que tengo que ofrecer a Dios. No, mis amores, porque ese dolor, esa tristeza es producto de una mala actitud del pensamiento. Todas las enfermedades son eso. Ya te enseñé las semanas pasadas cómo la célula escucha lo que piensas. Entonces, lo que nosotros pensamos viene desde nuestra mente hacia nuestro cerebro, y entonces el cerebro se reparte por el sistema nervioso central a todos nuestros órganos. Y cada célula de nuestro cuerpo siente el dolor, la tristeza, el odio, la ira, la rabia, el enojo, la molestia, la intranquilidad, la impaciencia. O sea, el miedo y la inseguridad no te hacen más cercano a Dios. Lo que te hace más cercano a Dios es que descubras que está en tu corazón y que lo pongas en práctica en la acción amorosa que tengas hacia nuestros semejantes. Eso es lo que tenemos que descubrir. Y eso no es una nueva religión. Es vivir la fe y la enseñanza que nos dio Jesucristo desde hace muchos miles de años. ¿Entiendes? Por lo mismo, nosotros tenemos que despertar a una nueva conciencia. Lo que hace la Universidad del Conocimiento del Amor es hacer que tú entiendas el Evangelio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos ahí, y les hablaba la semana pasada, los evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos hay uno que es bien importante, que este es el evangelio de Mateo. Dice: en la subida a Jerusalén, se acercó uno corriendo y arrodillándose ante él le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar vida eterna? Sin embargo, Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, el único Dios. Ya sabes, los mandamientos: no cometas adulterio, no te prostituyas, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le replicó: Maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Entonces, mirándolo fijamente, le mostró afecto y le dijo: una cosa te falta.
vete, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él se puso de mal humor al oír estas palabras y se fue entristecido. Es que tenía muchas riquezas. La incompatibilidad entre las riquezas y el reino de Dios, habiendo mirado a su alrededor, Jesús dijo, cuando difícilmente los que poseen riquezas pueden entrar en el reino de Dios. Más deprisa un camello o por el agujero de una aguja pasará, que pase un rico al reino de Dios. Sus discípulos estaban desconcertados por sus palabras. Tomando de nuevo la palabra, le recalca, hijos, cuán difícil es que los que han confiado en las riquezas entren en el reino de Dios. Ellos, enormemente impresionados, comentaban entre ellos, entonces, ¿quién podrá subsistir? Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, para los hombres eso es imposible, pero a Dios le es posible. Entonces Pedro empezó a decirle, pues mira, nosotros hemos dejado todo, te hemos venido siguiendo, y Jesús declaró, os lo aseguro, no hay nadie que haya dejado hermanos o hermanas, madre, hijos o campos por causa mía, si bien por causa de la buena noticia, que no reciba 100 veces más en el tiempo presente. O sea, si tú decides seguir la enseñanza de Jesús, eres tú quien decides. Tú no estás dejando a nadie, todos están en ti, están contigo. Lo que tienes que dejar son todos tus apegos, todas tus formas de entender que vas a comprar la voluntad de Dios con dádivas, ¿sí? Dádivas de oración y de amor hablado. Entonces, dice, en medio de una persecución en la edad futura recibirá vida eterna, pero muchos pasarán de últimos a primeros. Entonces, él anunció de la entrega de Jesús a las autoridades religiosas y de su resurrección. Se encontraba en el camino a punto de emprender a su vida a Jerusalén, y Jesús los iba conduciendo, pero estaban desconcertados. Tomó aparte de nuevo a los 12 y empezó a decirles lo que estaba para sucederle. Mirad, vamos a subir, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, los iletrados. Lo sentenciarán a muerte y lo entregarán a los paganos. A los paganos se burlarán de él, le escupirán, pero al cabo de 3 días resucitará. Sí. O sea, esto es una realidad en que nosotros no dejamos nada, y es importante que lo dejemos. Han pasado más de 2000 años, y en esos 2000 años no hemos comprendido realmente a Jesús o a nuestros maestros. ¿Por qué? Estamos tratando de comprar el cielo a través de oraciones, a través de invocaciones, y no lo hacemos a través del amor. Entonces, ahí narra cómo es que él resucitó a una persona, no solo a Lázaro. Él hizo eso varias veces, ¿sí? Y se acercó y había un muerto, se postró, se acercó, se postró, y ante Jesús y le dice, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero los discípulos le conjuraron, abriéndose airado, Jesús marchó en compañía de ella al jardín, y donde se encontraba el sepulcro. Al punto resonó desde el sepulcro de una voz poderosa. Se acercó a Jesús, hizo rodar la losa. De la puerta del sepulcro entró directamente a donde se encontraba el joven, extendió la mano y lo resucitó, cogiéndolo de la mano. Cuando nosotros morimos, nuestros apegos y dolor y tristeza hacen que estemos apegados a nuestro cuerpo. Y vamos a estar apegados a nuestro cuerpo quién sabe cuánto tiempo. O apegados al lugar donde morimos, o apegados a la casa donde vivimos. Entonces la mente no se desprende totalmente, porque está ahí viendo su cuerpo cómo está ya sin vida. Entonces él, sabiendo eso, simplemente volvió a acercar la energía mental al cuerpo, y el cuerpo volvió a tener vida. Sí.
Eso es porque el joven todavía tenía posibilidades de percibir esa energía mental. Cuando es destrozado el cuerpo y no tiene ya nada, no es posible resucitarlo. O sea, en este caso el maestro lo hizo. Entonces, nosotros podemos resucitarnos a sí mismos. ¿Por qué? Porque en sí mismos está toda nuestra energía mental. Y en esa energía mental podemos regenerar toda nuestra vida a condiciones de hacer que nuestra vida resulte tan fructífera como nuestros actos de amor nos permitan. Y es lo que quiere decir con la resurrección. O sea, volver a nacer cada día, cada día, cada día. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer una cosa: adherirse al conocimiento que te hará libre. Ponerse en condiciones de hacer que ese conocimiento te lleve a lograr hacer de tu vida una vida tan maravillosa y exitosa que tu paz interior y tu capacidad amorosa esté permanentemente en ti. Esto es ahora lo que corresponde para este tiempo, en la que nosotros tenemos que darnos cuenta, todas las guerras y todos los males que ha habido en el mundo se pudieron haber evitado si nosotros pudiéramos tener una verdadera conciencia de lo que es la razón de la existencia de una inteligencia como somos nosotros. Nuestra inteligencia nos capacita para poder entender claramente que si Él nos dice que solo tus hechos cuentan, solo tus hechos cuentan. O sea, el hecho que estés en el templo, o sea, en la compañía de Jesús o así como sea, no te sirve de nada si tú no cambias. Los discípulos, aunque lo veían que hablaba y le reclamaban que hablara como hablaba, por eso les dice Él, no has dejado nada, sigue siendo el mismo. Así que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser, dejar de ser el mismo. O sea, cambiar nuestra actitud de tal manera de ya no ser esa persona negativa que heredó un archivo mental que lo obliga a hacer cosas que le impiden lograr su evolución. Así es. Entonces, nosotros tenemos que buscar en todo momento, en esa superación personal, la oportunidad de crearnos a sí mismos condiciones de vida en la que nuestro amor y nuestra paz sean la característica permanente de cada uno de nuestros pensamientos y actos. Es ahí donde vamos a encontrar todas las cosas. Por eso dice, y en el futuro tú lo podrás hacer mejor que yo. ¿Por qué? Habiendo crecido la inteligencia humana de tal manera que la propia ciencia y las cosas nos revelan tantísimas cosas, ahora nosotros con todo eso podemos hacer nuestra vida una vida llena de todos los valores de ese conocimiento. Ya no como en el pasado, que la gente no entendía porque no sabía. Tenemos que dejar nuestra ignorancia, hacer que nuestra vida se convierta en una vida consciente, donde el amor a nuestro semejante sea precisamente la actitud cotidiana en cada uno, en cada momento de nuestra vida. Entonces, todo esto viene al caso porque nos enseñan que somos inconscientes, no tenemos conciencia, sino somos inconscientes y actuamos inconscientemente sin razonar adecuadamente sobre lo que es una verdadera conciencia, donde perfeccionar nuestros actos, perfeccionar nuestra vida debe ser la condición más importante que podamos tener. Ahí en los evangelios apócrifos hay muchísimas cosas de aquellos días, pero todos esos evangelios de aquellos días ahora nos sirven para adaptarlos a nuestro tiempo y hacer que nuestra vida resulte una vida mejor, porque en este tiempo podemos lograrlo. Porque tenemos los elementos suficientes para poder estudiar y aprender y hacer los cambios necesarios en nuestra vida para hacer nuestra vida diferente. Cuando dice, honrarás a tu padre y madre, ¿sí? Entonces nos dice claramente que debemos tener una enorme gratitud a nuestro padre y madre.
donde el hecho de haber nacido de parte de ellos nos ponga no en condiciones de criticarlos o resentirnos con ellos por la forma en que nos formaron a nosotros. No. Honrar a tu padre y madre es agradecer de cualquier manera. Un joven vino una vez conmigo enojado con su madre porque su madre lo regañaba delante de la gente y él tenía ya casi 40 años. Y entonces la mamá lo regañaba delante de la gente y él le reclamaba a su madre que lo regañara. Yo hablé con la señora, le dije que era bueno que ya dejara a su hijo en paz porque ya era mayor. Pero también le dije al hijo, mira, si tú no tienes a tu padre y tienes a tu madre y ella te llama la atención y te regaña, está autorizada y tú debes darle esa autorización para que ella te diga lo que quiera cuando quiera. Y si se equivoca y tú la respetas de todas maneras porque ella te dio la vida. Entonces tú debes entender que no te debes resentir con tu madre porque ella te reclama cosas que estás haciendo mal. ¿Sí? Porque se aprovechaba del dinero de ella, se aprovechaba de las cosechas de ella, de los animales de ella y no le daba realmente nada. Y ella lo regañaba por eso, pero él se enojaba porque lo regañaba, porque se sentía con derecho a ir en contra de su madre, cuando eso es incorrecto. No está honrando a su madre. Nosotros con nuestro resentimiento vivimos siempre recordando cosas negativas de nuestra niñez, de lo que pasó, los golpes que nos dieron, las cosas que no nos dieron, lo que carecimos con ellos. Y entonces nos sentimos enojados y molestos, que eso se llama resentimiento, por causa de que, pues, nos criaron como nos criaron. Y eso nos duele, nos lastima y reclamamos. Cuando ellos nos dieron la vida, no tenemos nada que reclamar, sino todo que agradecer. Y entonces, nosotros en la Universidad de Conocimiento y Amor les hemos enseñado que todo aquello que sucede en tu vida es motivo de aprendizaje. Si tú tuviste malos tratos durante toda tu vida, desde tu niñez, entonces no es resentimiento lo que debes tener, sino reflexión. En esa reflexión debes ver qué hicieron mal contigo para que eso que hicieron mal contigo tú no se lo hagas a nadie, y menos a tus hijos. No replicar, no repetir aquello que hicieron contigo que es negativo, que te dolió, con nadie. Dejar de ser la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces, nosotros eso es renacer. Cuando ya te dieron la vida y te dieron un archivo mental, tú tienes que renacer, creándote a partir de ese archivo mental una conciencia positiva, donde en la conciencia positiva todo lo malo que tú hayas visto, que has observado, que hayas sufrido, lo conviertas en bueno para ti. Porque cuando lo administras con tu inteligencia, cuando lo razonas, lo disciernes, lo defines con toda claridad y te das cuenta que es algo que a ti te dolió y que es negativo, entonces tú llegas a la conclusión de que de tu parte no puedes hacer nada negativo contra nadie. Entonces tus maestros son tu papá y tu mamá, tu familia, que te enseñaron haciendo las cosas mal, lo que tú no debías repetir ni hacer mal. Mis amores, es tiempo de aprender. Es tiempo de descorrer todas las cosas y hablar de todas las cosas con verdad. Y esta verdad es que tenemos que despertar a principios y valores universales, donde la gratitud y el amor sean la base de toda nuestra actitud humildemente realizada en cada momento de nuestra vida. Entonces, nosotros no tenemos ahora conciencia de lo que son principios y valores universales. Y todo lo que sucede en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en el planeta, de tanta criminalidad,
de tanto dolor, de tanta muerte, de tanto abuso y robos y todo lo que hay en violaciones y maltrato y asesinatos, son por causa de que no hemos dejado claro a nuestra familia los principios y valores que tenían que aprender para ponerlos en práctica. Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a todo mundo, cuando no hay una culpa de ellos ni de nadie, es una culpa de la ignorancia en la que nosotros no nos dimos cuenta cómo debíamos formar a nuestra familia. Y ahora eso hace crisis. ¿Por qué? Porque pues tenemos que vivir todos así, escondidos o con miedo, caminar en todo momento con miedo. Si tú sales a la hora en la mañana y está oscuro, te vas a encontrar con un ladrón que te va a quitar tu celular o lo que tú traigas. ¿Por qué? Porque no hicimos eso en nuestra familia. Los criminales y los sicarios se forman en el seno del hogar. Pero no les enseñamos a ellos desde que nacieron que todo costaba un esfuerzo y que deben ser obedientes a los lineamientos y a los reglamentos y a las ideas establecidos dentro de la casa. Y eso hace que ellos estén mal. Yo he visto varias veces, que la gente llega a los supermercados, a las tiendas y lleva a sus hijos chiquitos y saca paquetes de cosas y se las pone a los hijos en la mano, donde las cajeras no ven, salen los hijos con la mercancía y se van fuera. Y se la llevan. Y estos pagan cualquier cosita o no pagan nada, pero ya los niños ya se fueron hasta allá. Una vez me puse a tratar de seguir a los niños para ver a dónde iban. En cuanto pagué atrás de esa persona que estaba haciendo ese ilícito, pagué y salí y no los vi por ninguna parte. Salieron corriendo, robando. ¿Tú crees que a un hijo que le enseñas a robar así de esa manera y aprovecharse del descuido de alguien va a ser una buena persona? No. Es una persona que primero que va a robar es a ti. Y estamos creando solamente gente que va a habitar las cárceles o que la van a matar en cualquier parte. Si tú tienes un vicio y tomas cerveza, tómese, hijo, un sorbo para que se haga hombre. ¿Cómo que se haga hombre con una cerveza? Si un hombre debe ser conciencia, debe ser respeto, debe ser amistad, tolerancia, debe ser caridad, debe ser amoroso, tener gratitud, estar equilibrado en armonía con el amor que siente en su corazón. Y nosotros no enseñamos eso a nuestros hijos. A veces queremos hacerlo y sucede esto que, como decía un ejemplo viejo que tenemos nosotros aquí, usted no eche mentiras. Y el niño se queda así atónito, regañado porque echó mentiras. Pero tocan a la puerta y diles que no estoy. ¿Cómo? El niño ve en contrasentido inmediatamente y te empieza a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque claramente él se da cuenta que tú estás diciendo algo incongruente. ¿Cómo le dices que no eche mentiras? Tocan a la puerta y tú echas mentiras. ¿Entiendes? Somos incongruentes. No estamos nosotros hablando con los hechos en relación con nuestras palabras. Y eso forma una humanidad en desorden en todo momento. Nuestros hijos salen borrachos, drogadictos y todo, porque pues no sabemos con quién andan. Los mandamos a la escuela, en la secundaria agarran malas compañías, pero nosotros no estamos al pendientes de ellos todo el tiempo. ¿Por qué? Si los hubiéramos enseñado desde niños, jovencitos, pequeños, de 1, 2, 3, 4 años, principios y valores universales, no tendríamos que estarlos cuidando nunca.
Yo recuerdo que a los 13 años me fui de mi casa porque era tan golpeado que ya no aguanté más y me fui. Para esa edad yo ya sabía trabajar y me fui de mi casa. Y cuando yo fui de mi casa, pues tenía toda clase de compañías ajenas, extrañas, con las que yo salía como vendedor o hacía negocios o trabajaba con ellos. Y cuando se reunían por la noche, todo el mundo prendía su cigarro de marihuana y se lo fumaba, menos yo. ¿Por qué? Aprendí que eso me hacía daño. ¿Cómo lo aprendí? Observando y viendo a mi padre y a mi familia, que ellos eran borrachos y tenían vicios. No fumaban marihuana, pero eran borrachos. Entonces yo vi que los vicios hacían daño, que perjudicaban y que hacían que hubiera de mi parte en mi casa una familia disfuncional. Entonces ya no lo hice. Nunca lo hice. Aunque estuvieran ellos fumando, yo me alejaba, me tapaba o hacía otra cosa. Pero nunca entré en eso. ¿Por qué? Sabía que me hacía mal. Me lo enseñaron. Me lo enseñaron viendo yo los vicios en los que aquellos que tenían vicios y que yo vi que no eran convenientes. Nosotros al revés les damos para que se vuelvan hombres. Cuánto gusto, Javier Barajas. Gracias por escucharnos. Qué gusto, te felicito. José Alejandre, buenos días, saluditos. María de Lourdes Santiago Hernández. Hola, don Gallo, un abrazo fuerte, don Goyo, un abrazo fuerte y bendiciones. Gracias, María de Lourdes. Gracias. Gloria López. Buenos días, hermosa. Buenos días. Vicky Hernández, desde Córdoba también. Buenos días, Vicky, preciosa. Sande Puente García, buenos días también. Gracias por tus palabras, hermosísima. Te amamos todo el tiempo y recordamos todo lo que nos dices. Gracias, gracias, Sandra. María Mejía Hernández, gracias por todos sus consejos. Sí, es cierto. Dios da lo que uno necesita. Él no ve si eres malo o bueno. Y Él donde quiera está. Uno está con nosotros. Saludos desde la Severiana. Dios lo bendiga. Silvia Ornelas. Mira, María, ya el mes que entra vamos a seguir llevando a la Severiana. Ya vamos a organizarnos, si cuanto nos permitan las autoridades, para volver a llevar esa comida allá, Silvia, a todas las gentes que necesitan alimento allá, en la Severiana. Es una colonia muy de cinturón de miseria, de Tlaquepaque, Jalisco, muy alejada del centro, donde la gente pues vive así, vive pobre, y nosotros le llevamos alimento de lunes a viernes todos los días. Entonces suspendimos porque la autoridad ya no nos permitió dar comida, pero ahora pronto, Silvia, vamos a empezar, en cuanto nos den autorización, vamos a empezar a llevar su comida. Ahorita les hemos llevado despensas, en estos días le vamos a llevar unas despensas más, y estamos consiguiendo pollos para llevarles para su cena de Navidad, Silvia. Tense pendientes, ahí vamos a llegar y le vamos a dar unos boletos a aquellos que necesiten su pollo para su cena de Navidad. Pronto vamos a llevarse esta misma semana para que el día 24 o 25, de 24, les demos esos pollos para que puedan tener una buena cena navideña todos tus hijos. Vamos a estar ahí pronto ya. Estén pendientes en la Severiana. Gracias por escucharnos. Buenos días, saludos, Señor. Gracias. Mario Muñoz Martínez, gracias. Abril Medina, preciosa, mía, chula, preciosa. David Azarel, gusto saludar. Sergio Madrigal Mendiola, gracias. Francisca García, Nicole Rubio, Elizabeth Lira Chávez, Francia París, ay, qué bonito nombre. Yoli Martín, Lisbeth Vargas, gracias por escucharnos. Pues así es. Nosotros tenemos mal formada nuestra idea de cómo vivir nuestra vida. Y la forma de vivirla es esa, vivir en paz consigo mismo. Estar siempre en paz. La gratitud y el amor que tú tengas en tu vida te hace una formación en la que todos tus actos se convierten en un magnetismo de modo tal que todo lo que sucede a tu alrededor
se da en buenas condiciones. Este mes, el día 21 a las 5 de la tarde, les voy a enseñar a los que quieran, se inscriban aquí con nosotros, a 38 25 25 32 o al 33 22 65 85 09, para que se inscriban para darles el curso de proyección mental, donde yo les enseño cómo proyectar con su mente las cosas que quieren lograr el año próximo. Eso tiene un costo, por eso tiene que hablar 33, 38, 25, 25, 32, ver cuál es el costo de los horarios a las 5 de la tarde, para que te inscribas en ese curso y te dé la posibilidad de aprender cómo programar tu vida de una forma precisa y adecuada, de modo que te vaya muy bien el resto de tu vida. Hazlo, comunícate con nosotros. Tiene un costo, no es muy alto, pero va a ser suficiente para que esa pequeña inversión tú la hagas para poder salir de todos tus problemas que puedas tener. ¿Ves? Es algo que cada año lo hago, logrando que cada vez haya más gente. Ahora lo voy a hacer el día 21, el día 22 y 23. Sí. Ana Rosa García, buenos días, maestro. Bendiciones, gracias Ana Rosa. Inscríbanse al curso de proyección mental, háganlo por favor. Va a ser en línea y presencial. Presencial a las 5 de la tarde, solo 15 personas aceptamos porque no podemos tener más, porque no nos permite la autoridad tener más. Carmen Mendoza, buenos días, es un gusto saludarlo. Joaquín Escobedo, buen día, amigazo, me dice, gracias Joaquín, gracias. Leticia García Covarrubias, gracias por tus palabras, Leticia, también te amo, gracias. Entonces nuestra formación no está adecuada porque vivimos en la inseguridad. Cuando te amas a ti mismo, cuando entiendes bien que el amor a ti mismo es actuar siempre en equilibrio, entonces todas las cosas que suceden en tu vida se equilibran, Mario Muñoz. El curso en línea o en la institución va a ser en la institución presencial para 15 personas, pero va a ser el día 21, el 22 y el 23. Como solo puedo recibir de 15 máximo por cada día, te inscribes y ves en qué día hay cupo y en ese vienes, por favor. Creo que tú ya has estado en ese curso, Mario. Qué bueno, va a ser importante que lo vuelvas a tomar. Qué bueno, aquí en línea. Va a ser también en línea, pero tengo que pedirle instrucciones a Rosy para que me diga de qué modo lo vamos a hacer en línea. Sí, y mañana ya les informaré. Así que, nosotros somos la maravilla de la maravilla. Cuando tú aprendes a vivir tu vida en condiciones saludables y en paz, automáticamente tu vida se convierte en algo sumamente agradable y existe en el universo algo que se llama la ley de atracción. Cuando tú accionas de cierta manera negativa, atraes negativo. Y cuando tú accionas positivo, atraes positivo. Yo te voy a enseñar cómo acciones positivo para poder lograr todo lo que tú quieras lograr el año próximo. No importa que haya coronavirus ni nada. Hay una voluntad que se proyecta para poder lograr propósitos muy específicos de cualquier índole, menos negativo. Y entonces vas a encontrar una nueva manera de hacer que tu vida se convierta en una vida altamente exitosa, muy altamente exitosa. Esto lo hago solo cada año, el fin de mes de abril, de diciembre y el principio de enero. Para el día 4 y 5 de enero lo voy a hacer también para aquellos que salen de vacaciones, para cuando regresan. Entonces, ustedes van a ver, como han visto, todos los que han estado en el curso, por cierto, a todos los que han estado en el curso, también los estoy invitando en este momento, para que repitamos lo que ya hicimos el año pasado. Todos. Inscríbanse ya, para que podamos tener a partir del día 21, que creo es el lunes próximo, cuando vamos a iniciar a las 5 de la tarde. Así que, inscríbanse ya. Abren a 33, 38, 25, 25, 32, 33, 22, 65, 85, 09,
para que les digan el costo y ya les den su horario. Y los que van a hacer en línea, inscríbanse para decirles de qué modo, para darles luego después una clave. Nos dejan su teléfono y sus datos para comunicarnos con ustedes. Así. Pues bien, todo es aprender. Hacer de tu vida una vida exitosa que haga que cuando tú te vas, no tengas que arrepentirte más que de no haberlo hecho mejor, no de no haberlo hecho. Recuerden que les contaba ese cuento de que estaba un presidente municipal en el jardín de su municipio. Estaba sentado después que ya había salido de su función, que ya había terminado su trabajo después de los años que le tocó, ya descansando, estaba en el jardín. Entonces, estando descansando, llega el diablo y le dice, te voy a llevar. Y entonces le dice él, ¿por qué si yo no he hecho nada? Por eso, porque no has hecho nada, ¿entiendes? Así pasa con nosotros. Nosotros cuando nos vamos, ya estamos en un estado de conciencia mental sin cuerpo, no hicimos nada. Y el no hacer nada se llama omisión. Y en esa omisión tienes un dolor, una tristeza enorme por no haber logrado hacer lo que tenías propósito de hacer. ¿Ustedes creen que venimos a este mundo a enojarnos, a molestar, a maltratar, a tener vicios? Si hay una programación mental que nosotros hicimos antes de nacer, no era para eso. ¿Para qué sería? ¿No sería para hacer de tu vida una vida llena de amor y de excelencia? Piénselo. Y tú puedes decir, ¿y cómo tener amor y excelencia si viví tan malamente y tantas cosas que pasaron en mi vida? Pues por eso, para eso es la práctica del mal, el mal que veas tú, el mal que hacen los demás. Tú aprender a no hacerlo. Repito y repito esto constantemente. Aprender a no hacerlo. Entonces, si tú, en vez de aprender a no hacerlo, estás imitando todo lo que viste que hicieron contigo o en la familia con tus hijos, pues automáticamente le estás fallando, porque estás convirtiéndote en la copia de la copia de la copia. Así que no renaces, estás muertos. Estás en ignorancia, borrachos de tu condición de estar, de ser, sin que puedas ponerte sobrio para poder comprender con inteligencia los cambios que tienes que hacer en tu vida. Mis amores, hagamos nosotros no solo el propósito, sino la firme idea de hacer de nuestra vida una vida diferente. Hagamos eso en este momento para que este año resulte mucho mejor. Y si vienes a mi curso, yo te voy a enseñar cómo hacerlo mucho mejor. Y si es en línea, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, yo te voy a enseñar cómo proyectes en tu vida todo el éxito que tú mereces y la felicidad que mereces. Te lo voy a enseñar porque lo he enseñado durante más de 60 años, con buenos resultados. Tú, cuando te inicies en este curso, vas a ver también la excelencia y la capacidad que tienes para poder hacer de tu vida una vida llena de éxitos. Por este día, mis amores, me despido de vosotros desde mi corazón, desde mi palabra, desde mi pensamiento, con un abrazo cariñoso y te digo, hasta siempre, mis amores, hasta siempre. Buena vida.